Son las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos. Hay una actualización del Cuerpo de Bomberos a propósito del tema de los incendios que se están dando en este momento en Quito. Esto se actualizó hace 5 minutos y dicen: continuamos trabajando intensamente para controlar y sofocar los incendios forestales que se registran en Chiribulo, Nayón y Pipo, con más de 357 efectivos desplegados en diferentes puntos. Trabajamos de manera ininterrumpida desde la tarde de ayer. Juntos y junto a instituciones municipales y gubernamentales seguimos sumando esfuerzos para cuidar de todos, dice el cuerpo de bomberos. Hay que hacer un reconocimiento al cuerpo de bomberos, ¿no? Sí. Es un cuerpo de bomberos eminentemente profesional, muy capacitado, que cuenta también con tecnología y hacen un excelente trabajo. Y en buena hora. Este es uno de los mejores cuerpos de bomberos de Latinoamérica, inclusive, que están trabajando. Y está trabajando el helicóptero que tanto preguntaban: ¿qué es el helicóptero? Yo creo que ayer no volaba el helicóptero por el tema del humo. Hay muchas circunstancias. Los vientos, el humo, todo esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Mucha gente preguntaba en redes: ¿qué pasa con el helicóptero? No sale el helicóptero. Hay que tomar en cuenta todos estos temas que se vienen dando respecto a la situación de las condiciones meteorológicas, el tema del humo. No es así nomás porque sí, no. Hay temas. Ya veo que está el helicóptero, de acuerdo a esta imagen, está con el Bambi Bucket, está arrojando agua en estos focos de incendios. Que ojalá que se termine, porque ayer no se podía ni respirar acá en el centro norte. Llamado a la gente para que tenga corresponsabilidad, no realice quemas agrícolas, no realice. Ese es un problema, oigan, las quemas agrícolas, y no entiende la ciudadanía. Señora, lamentablemente quemando objetos, artículos para obtener carbón. En esa zona. Ese fue digamos, el origen del incendio. Sí. Verá que el alcalde ayer decía: la ley contempla hasta $30,000 de multas, digamos, en este caso. Sí. $30,000 a quienes provocan este tipo de incidentes como son los incendios forestales. Bueno, pero hay otro incendio también que veamos cómo se apaga, en este caso en el ámbito político, legislativo. Hay temas de fiscalización, hay temas que el día de ayer se iban definiendo en torno a qué juicio político va a continuar, luego de que se suspendió el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Inmediatamente el CAL legislativo, Social Cristianos, ADN también estuvo allí, me parece que Construye, aprobaron el CAL de que el juicio político de la ministra fiscal se reactive y vaya para conocimiento de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa en este tema, en esta confrontación que se puede evidenciar también con el Ejecutivo, Legislativo, y ahora pues entra de por medio la Fiscalía, a la que se acusa de incumplimiento de funciones fundamentalmente para este enjuiciamiento? Esta mañana vamos a conversar con el doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre esta coyuntura legislativa y también la fiscalización. Roger, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Siempre, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes en este observatorio legislativo? Lógicamente que estamos retomando, ¿no? Estuvieron en vacancia, claro, la asamblea. Pero ¿cómo evidencian ustedes lo que está pasando en este momento? Bueno, en términos cuantitativos, nosotros siempre vemos que hay un importante trabajo de la Asamblea Nacional. En materia de legislación son muchísimas leyes las que se han aprobado, más que en otros periodos legislativos. Sí, hay que ser muy serios en esto, ¿no? Se han aprobado aprobado bastantes leyes. El número no 24 leyes. Más de 25. Y contando. En fiscalización lo propio, hay muchísimos pedidos de juicio político, más de 20. Proyectos de ley presentados, más de 200. No obstante, lo cualitativo es lo que nos preocupa, ¿no? Y creo que como ecuatorianos deberíamos exigir más calidad. En materia de legislación, la pregunta es qué tan oportunas son esas normativas que se están aprobando. Nos preguntamos si no hay otros temas más relevantes que actualmente necesita el país. Algunos, por ejemplo, minería.
conflictos de interés, economía, el Código de la Niñez, por ejemplo, que lleva muchos años. En materia de fiscalización, calidad no vemos, desafortunadamente. El procedimiento parlamentario, especialmente en este corto periodo legislativo, ha sido muy cuestionable. Actualmente se suspende un juicio político, se retiran las firmas de otros, se archivan otros, con el único fin de adelantar o atrasar ciertos procesos, cuando la ley no establece eso. No digo que sea ilegal, ojo, porque han tomado las previsiones del caso para sostenerse en pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado o en sentencias de la justicia ordinaria, pensando, ojo, en que la Corte Constitucional ya ha manifestado que la justicia jurisdiccional no puede interferir en la justicia sin política. embargo, ya interfiere pues en este juicio político a la ministra Palencia, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que los procesos de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional no gozan de autonomía, de independencia. Siempre otras instancias públicas interfieren y logran politizar la justicia. Entonces, hoy estamos frente a un escenario que era previsible, en donde la fiscal general del Estado va a ser sometida a un enjuiciamiento político en el Pleno, y desde nuestro punto de vista, pensamos que es momento de que se garantice el debido proceso, básicamente en la Asamblea Nacional, y que no se inventen nuevas reglas y que este juicio sea responsable. Digamos entonces, la Asamblea Nacional en su contexto cumple con su función, en este caso, de legislar y de fiscalizar, pero no lo está haciendo quizás bien o no es oportuna en estos temas, Roger. Sí, no hay calidad. ¿Qué significa calidad? En primer lugar, en materia de fiscalización, que los juicios políticos sean oportunos. ¿De qué sirve en la administración pública que un funcionario que ya ha pasado más de un año desde que renunció recién sea sometido a un enjuiciamiento político? Desde luego, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Lo único que hacen es simbólico y que 2 años no pueda ser funcionario público. Y luego se vuelven a candidatizar. Claro, después de 2 años pueden candidatizarse. Juan Zapata es el claro ejemplo de que el control político no funciona. Él va a ser candidato y posiblemente logre llegar a la asamblea y no va a poder ser posesionado. Hasta podría ser considerado como una burla para la ciudadanía. Ser, ¿no? Sí, pero a lo que voy es al principio ético de calidad de la administración pública. Ahí no hay calidad, ahí hay un juego netamente político. En segundo lugar, calidad significa debido proceso. Nada más y nada menos que cumplir con las reglas que están establecidas. Eso no se hace tampoco. Ya, pero lo de Juan Zapata podría quizás entrar en este tema de la inutilidad de estos juicios políticos. Ahí lo juzgan cuando ya es exfuncionario. Él igual dice que es un tema ilegal que le hicieron prácticamente en la Asamblea Nacional y le quitan sus derechos políticos. ¿Y sabe cuál es el problema de fondo? Que desafortunadamente no hay responsabilidad, que es un tercer factor. ¿Por qué? Si es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que hay que tramitar los juicios políticos en orden de prelación, de presentación, es decir, primer llegado, primer servido, básicamente. Y eso genera problemas al interior del trámite en la Asamblea Nacional, genera que no haya oportunidad en los juicios políticos. ¿Por qué los legisladores no reforman la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Ojo que esta norma no pasa por el presidente de la República, se queda en la Asamblea y ahí se aprueba. Es la única norma que no pasa por el presidente. ¿Por qué no la reforman y mejoran el procedimiento para que esto se evite? Pero eso no ocurre. Lo que está ocurriendo es que utilizan argucias jurídicas para lograr generar no juicios políticos, sino juicios de conveniencia. ¿Qué son los juicios de conveniencia? Son aquellos procesos que buscan un beneficio partidista, particular y no un beneficio colectivo. Ese es el interés del juicio político, ¿no? Cuando debería ser otro, ¿no? En este caso, debería ser el juicio político cuando se amerite y cuando realmente se evidencie que el funcionario público no está haciendo bien las cosas. Y pongamos un ejemplo, Osvaldo, que es muy sencillo. Un ejemplo hipotético, pero que podría ser muy realista incluso. Digamos que la cartera de Economía y Finanzas no entrega el presupuesto adecuado y oportuno a las clínicas que hacen las diálisis, que es un ejemplo que creo que está pasando. Y
los pacientes no pueden acceder a este servicio de atención de salud, que pasa muchísimo. Ahí creo que hay una oportunidad de hacer un proceso de fiscalización y control político e incluso un juicio político a esa autoridad para que o bien corrija su error, su omisión, se garantice el presupuesto para la salud y luego la ciudadanía pueda acceder a esos derechos. Con este ejemplo lo que quiero decir es que los juicios políticos como resultado deberían lograr garantizar derechos humanos. Exactamente. Lo que estamos viviendo no es eso. Porque lamentablemente no se cumple, pues no, este tema de los presupuestos para la salud, presupuestos para la educación, presupuestos para la seguridad, que son en este caso temas directamente vinculantes a los gobiernos, no se cumplen. Y tenemos la calidad de educación que tenemos, la salud que es fundamental, mal. Entonces, por ahí debería ser la fiscalización. Exacto, ¿no? Ese es el resultado que nosotros esperamos en materia de educación. Si es que hay problemas en materia de educación, fiscalizar qué está pasando en eso y ahí enjuiciar políticamente. A mí me preocupa también, y ya es un tema más de fondo, y es el que la mayor cantidad de procesos de juicio político en los últimos años se ha dado a la quinta función, a la función de transparencia y control social, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que está de tumbo en tumbo, ¿no? Más de 10 solicitudes de juicio político. Claro, y ahora con estos temas del contencioso electoral que ya sanciona, ¿no? Sanciona a los consejeros que están denominados de la Liga Azul. No sé en qué vaya a parar, porque esto está pelado también, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Más de 10 pedidos de juicio político, autoridades sancionadas con censura, destitución, a la casa se han ido. Vamos cambiando de personas, vamos cambiando de políticos en el país, pero eso no arregla nada y ya ha quedado demostrado. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Son las instituciones. Hay que regresar a ver a la Constitución de la República y ver si está funcionando en materia de designación de autoridades de control. Claro. Pero Roger, a la Asamblea no la podemos cambiar. Pues ese es muchos dicen que es el primer poder del Estado, la Asamblea o el Congreso, como quieran llamarlo. Y las constituciones contemplaban 3 poderes del Estado: el legislativo, ejecutivo y el judicial. Habría que cambiar entonces en ese sentido la Constitución nuevamente. Nosotros pensamos que hay que avanzar hacia un proceso constitucional enfocado, no un proceso constitucional de un diseño tipo Montecristi, en donde hay todo la algarabía, hay toda una refundación, digamos, del Estado. Hay que concentrarse en los puntos más importantes. El reconocimiento de derechos, más que todo. Exactamente. En esta Constitución que está vigente, pero que tiene muchas falencias. Pero en este caso, reformas que podrían darse, por ejemplo, en el ámbito de lo legislativo, un organismo con 2 cámaras de pronto, como se estaba planteando en su momento, Roger. Me parece que ese es un debate que no ha abonado a la discusión sobre el diseño institucional del país. Me parece que sería un retroceso en regresar a 2 cámaras. ¿Por qué? Porque hay un cambio fundamental que no se está discutiendo y que no se está haciendo. ¿De qué nos sirven 2 cámaras si es que los legisladores solo pueden reelegirse en 2 ocasiones? Las 2 cámaras, en diseños institucionales más avanzados, más desarrollados, se hacen con legisladores de carrera, legisladores que tienen una experiencia de 10 o 20 años y que pueden servir a la patria desde el Senado, con mayor conocimiento, experticia y experiencia. Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el ejemplo, ¿no? Hacen carrera en este caso. Como base, lo que planteamos que se debe cambiar es, por ejemplo, que los legisladores tengan más posibilidad de hacer carrera legislativa. Y no solo los legisladores, sino los funcionarios de la Asamblea Nacional. Sucede que cuando se disolvió la Asamblea Nacional se develó que más del 90% de los funcionarios de la Asamblea son ocasionales, no son de carrera. Pasan las administraciones de la Asamblea y todo cambia. Vienen nuevas personas con toda la legitimidad, vienen a aprender, pasan su curva de aprendizaje, pero en los resultados nos damos cuenta de que esta no es la mejor o no es el mejor diseño institucional. Se necesita en primer lugar legisladores de carrera y en segundo lugar funcionarios de carrera y en tercer lugar, porque el espectro de este problema es bastante complejo, mejores organizaciones políticas, que es también
parte de la génesis de los problemas que tiene el país. No se da cumplimiento a lo que se establece por parte de, digamos, el Código de la Democracia, que tienen un presupuesto precisamente para formar cuadros, capacitarlos, pero tampoco hay una autoridad que los vigile, que los sancione. Y no solo en procesos de formación, y yo coincido con usted en el sentido de que es necesario que haya mayor profesionalización de la política. A veces parece un hobby. Yo creo que también se ha pensado en los últimos años de la política como un emprendimiento. Ya no, a veces ya no les decimos los nuevos políticos, sino los nuevos emprendedores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ve en la política una posibilidad de servirse, incluso de lucrar. Y ahí voy a un segundo punto, que no solo es la formación, Pero hay sino... casos reales. Hay casos reales, Diezmos. por supuesto, los diezmos. Diezmos. Incluso en el financiamiento de la propia campaña electoral. Hay un sinnúmero de estrategias que hacen las organizaciones políticas para hacer que el fondo de promoción electoral no se destine a lo que debe ser destinado, a la formación y también a que la ciudadanía se entere de las propuestas de los candidatos. Entonces, por eso digo, ya no estamos frente a un escenario en donde las organizaciones políticas luchan por ideas, por ideologías, por planes, con toda legitimidad, contrarias a lo que puede pensar uno. Ya no se lucha por eso, sino por un beneficio particular privado. Y en ese sentido, el diseño institucional del país, desde la Constitución, no logra dar herramientas que tengan dientes para que las autoridades de control, como el Consejo Nacional Electoral o la propia Contraloría, haga su trabajo, vigile y sancione. Eso no está ocurriendo. Digamos, con este escenario, ¿no?, real, vamos a continuar de mal en peor, porque para el próximo 2025 tendremos 151 asambleístas. Claro. Es decir, en vez de mejorar la calidad digamos, de legislador, tendremos cantidad. Es lo que decíamos al inicio. Cantidad no significa calidad. Vamos a aumentar número de legisladores, pero yo me temo que, viendo cómo se están organizando los partidos y movimientos políticos previo a la inscripción de candidaturas, yo proyecto que va a ser más de lo mismo. Vemos, por ejemplo, que las cabezas de lista de las organizaciones más grandes, entre comillas, del país, no han colocado cuadros que tengan experiencia parlamentaria. Vemos cuadros que tienen cierta reputación en la opinión pública, son conocidos por distintas formas, pero ellos no han tenido una experiencia parlamentaria. Legislar y fiscalizar es una tarea no solo política, sino también técnica. O sea, recién van a aprender. Exactamente. ¿Y cuál es el problema que se añade a esa situación? Es que la gente que ellos llevan a la Asamblea Nacional tampoco es que sean expertos en materia legislativa. Entonces, por eso vemos que muchas de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional no son aplicables, tienen vicios de procedimiento. Y luego el Ejecutivo, que es el colegislador además, a la hora de implementarlas tiene problemas. No puede asignarles presupuestos porque no se hizo un análisis econométrico de presupuestos. Entonces, es un cúmulo de errores de la administración pública, del diseño constitucional, de la formación de los propios políticos, de los intereses partidistas. Siempre se dice que las organizaciones políticas son cascarones vacíos, cuando deberían tener en su contenido ideología, ideas. Y con esto cierro. Yo no he escuchado a ninguna organización política que haya mostrado con claridad a la ciudadanía cuál es su plan de Estado, que es distinto al plan de gobierno. El plan de gobierno es, de aquí en 4 años voy a hacer esto. Pero yo no he visto a ningún político o a ninguna organización política plantear un Ecuador de los próximos 10 años. Pensar en la próxima generación, no en la próxima elección, que es distinto. La próxima generación, los jóvenes que se vienen, van a tener oportunidades de educación, de empleo, de salud. De eso no se habla. Ante la poca preparación de quienes nos van a sentarse para hacer nuevas leyes, para fiscalizar, reformar la función orgánica de la función legislativa, doctor,
sobre todo para exigir, digamos, que el cuadro que le va a acompañar al asambleísta tenga puro, digamos, especialista, porque la mayoría hacen ahí pues el arreglo. Tú lo contratas a mi gente, yo te contrato a tu gente, pero ahí debería, digamos, ir, digamos, especialistas, digamos, de cuarto nivel, digamos, exclusivamente para que le asesoren. Y es importante contar lo que pasó en los últimos años en ese sentido. Cuando ya salía la presidencia del ex legislador Virgilio Saquicela, el Consejo de Administración Legislativa se reunió y reformó el reglamento para la contratación del personal parlamentario, es decir, para la contratación de asesores, por ejemplo. Antes de esa reforma se exigía título universitario y experiencia en la materia para poder asesorar a un legislador. Que estaba bien. Que es positivo. Yo digo que con poca legitimidad y con un pobre análisis técnico, esa reforma se cambió y ahora dice, se necesita título universitario o experiencia. Es decir, que una persona sin título universitario que acredite experiencia ya puede ser asesor. Bueno, digamos que más o menos. Sí. ¿Cuál es el problema de fondo? Más abajo nos dice, la experiencia se puede acreditar básicamente con cualquier cosa. Dice, y cito, que la experiencia se podría acreditar si es que ha tenido experiencia en dirigencia de gremios u organizaciones, de una manera bastante amplia. Y yo pienso que, por ejemplo, alguien que ha dirigido con todo el cariño al fútbol ecuatoriano, una liga barrial de fútbol o un gremio de deportistas, ya puede ser asesor parlamentario, nada más y nada menos. Aquel funcionario que nada más y nada menos debe hacer, por ejemplo, los borradores de los proyectos de ley, debe hacer los borradores de los procesos de juicio político para que el legislador revise. Entonces, si tenemos esta fórmula, un político que no conoce, no tiene experiencia de legislar y un funcionario que le asesora que tampoco tiene, ¿cuál es el resultado? Claro. Más de acercamiento de panas, digamos, en este, o de pago de favores en este caso, este tema, ¿no? De estos puestos públicos que son en la Asamblea Nacional. Pero haciendo esta evaluación, ¿por qué hay este desgaste? Bueno, en todos los parlamentos, me imagino, hay este desgaste que tienen en este caso la Asamblea o los congresos. ¿Por qué ese desgaste más rápido que el propio gobierno? Y es verdad lo que usted dice, Osvaldo. Todos los parlamentos en todas partes del mundo no gozan de popularidad, porque es justamente en donde hay el problema político. La política es un problema, es un conflicto que hay que tratar de resolver. Nunca se resuelve, por supuesto, pero conduce a algo, conduce hacia una dirección social, política o económica de un país. Entonces, dicho eso, particularmente en esta Asamblea Nacional yo veo que hay 3 razones por las cuales el Parlamento pierde credibilidad, popularidad y confianza rápidamente. En primer lugar, la agenda parlamentaria está totalmente desconectada con la agenda ciudadana. Voy a poner un ejemplo. Sucede que cuando hay graves problemas que se ven en los principales medios de comunicación, como este prestigioso medio, sicariato, los incendios forestales, inseguridad, falta de empleo, y sucede que la Asamblea Nacional saca la noticia de que está debatiendo aprobar una resolución sobre el Día del Bizcocho o sobre el Día del Gamer. Con toda legitimidad de estos sectores que pueden ser bien representados, pero no a ese nivel, aún. Cuando hay un problema evidente, desconexión total de la agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. En segundo lugar, falta de transparencia. ¿Qué pasa? Y voy a dar un dato que es real. Si es que el Parlamento no transparenta más del 60% de la información de su gestión. Actualmente, por ejemplo, no podemos conocer cuál es la gestión completa de las comisiones del Porque CAL. hay comisiones y comisiones, ¿no? Hay comisiones que sí se evidencia su trabajo y hay otras que no sabemos ni para qué están. Y son 15 y sabemos parcialmente de algunas. Las permanentes, ¿no? Claro. En este caso. Sabemos parcialmente de algunas qué información producen, cuáles son los informes y demás, pero no sabemos como ciudadanos de manera completa qué están haciendo todas las comisiones. Falta de transparencia. Y en tercer lugar,
es desafortunado cuando un parlamento, en lugar de tener una agenda parlamentaria propositiva para la ciudadanía, se dedica a la pugna de poder, en peleas constantes con el Ejecutivo, con otras funciones del Estado, incluso con las organizaciones de la sociedad civil, que hacen un trabajo de monitoreo parlamentario. Nos ha pasado a nosotros en esta administración, que cada vez que nosotros publicamos un informe con propios datos de la legislatura, nos saca un comunicado. Falso. Sin mayor sustento. Falso. Entonces, esto hace que la ciudadanía comience a desconfiar del trabajo que hace la Asamblea Nacional. Afortunadamente, y es importante decirlo también, esta asamblea se ha alejado un poco de ese tema de los diezmos que usted mencionaba, de ese tema de que hay problemas de corrupción a la interna. Realmente yo no he visto, no sé si ustedes han notado algún caso, pero en el periodo en el que estaba Virgilio Saquicela y Guadalupe Llori habían un montón de casos, incluso hubo un asambleísta que fue acusado de violación y condenado incluso. Claro. Y eso hace que la credibilidad baje totalmente. Pero afortunadamente en esta asamblea no, creo que por eso no es la asamblea del 3%, sino un poquito más, pero no supera tampoco. Sí, ha bajado, no, pero comenzó bien. Cuando hubo los consensos, la gente vio que se aprobaron leyes importantes. Sin embargo, el desgaste se genera paulatinamente, ¿no? Pues, paulatinamente. Ahora, esto de la confrontación es que son dos poderes del Estado que tienen que sopesarse. Por supuesto, pero yo creo que por vías de derecho, no vías de hecho. Las vías de hecho son, por ejemplo, salir a decir no vamos a acatar una sentencia judicial, por más irrita e ilegítima que sea. Coincido con eso. Pugna de poder, no, balance de peso y contrapeso no sería salir a decir que el viceministro de gobierno es el chismoso de la política, el chismoso de gobierno. Creo que eso reduce de manera significativa la calidad del debate parlamentario. Vías de derecho, ¿cuáles son? Llamados a comparecer, solicitudes de información. Sí, muy de acuerdo, pero también el Ejecutivo, pues, decisiones de que los ministros no vayan. Es inconcebible eso. La fiscalización es una de las tareas de la Asamblea Nacional, nos guste o no nos guste. Bueno, Roger, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la EPCD, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa, a propósito de la coyuntura legislativa y la fiscalización. Vamos a hacer un paréntesis, 8:30, vamos a la pausa.